Buenas tardes, estimados amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. Le saluda Rona López, Cristian Maradiaga, su servidor Carlos Paz López y el compañero Ramón Achoa por la vía virtual. Sean todos bienvenidos a esta emisión. Gracias al Observatorio del Poder, una plataforma digital que le permite estar en comunicación o establecer comunicación con los diputados del Congreso de la República, ya sea por departamento o nacional, donde usted puede hacerle las consultas, las interrogantes que considere convenientes y usted va a medir si ellos le contestan, pues ya lleva una evaluación del comportamiento del diputado que lo representa en el poder legislativo del país. Y el Observatorio del Poder le está poniendo de esta forma información de las funciones de los diputados, ya sea en el debate legislativo al interior del hemiciclo, como también sus funciones en las comisiones ordinarias y especiales del Congreso Nacional, en cifras para la toma de decisiones, en su participación de los asuntos administrativos, políticos y económicos, sociales, culturales del país. Se encuentra ya Ramón Ochoa. Buenas tardes, Ramón. No está todavía. Pues también le invitamos a visitar Diario Digital El Pulso para que se entere de los procesos, por ejemplo, de toda la trama que se dio para la compra de los hospitales móviles, que ahora se informa que asciende la intermediación a 32 millones de dólares, a lo que el sector privado ha manifestado que con eso se podrían haber instalado 20,000 centros de triaje de primera asistencia en el país, incluyendo por un espacio de 5 meses, gastando 10 millones de lempiras en el sostenimiento, incluyendo los salarios de quienes presten la atención médica. 20 millones de lempiras por la instalación de un centro de triaje que seguimos demandando de las autoridades de salud responsables de la pandemia en Francisco Morazán, que los centros de triaje solo se están instalando en Tegucigalpa, y la gente de Comayagüela, que vive en La Guzmán, que vive en La Callejas, que vive en Altos del Paraíso, la Nueva Danlí, que vive en Soroguara, que vive en Zambrano, tiene que viajar hasta el otro extremo de la ciudad. Como también en Diario Digital El Pulso, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia condena a la excomisionada de Policía y diputada al Congreso Nacional, María Luisa Borjas, que estaría enfrentando más de 2 años de cárcel y sería inhabilitada como diputada al Congreso de la República. La comisionada María Luisa Borjas, en situación de retiro y diputada actualmente por el Partido Libertad y Fundación. La Sala de lo Penal, a donde había solicitado el recurso, pues ha considerado que no es válido, por lo tanto la pena dictada, o sea, ya estamos hablando de a nivel de Corte Suprema de Justicia. En este caso el juez natural era el presidente del Poder Judicial, don Rolando Argueta. La comisionada, habrá que hacer las consultas de carácter legal, porque la pena creo que es de 2.5, de 2 años y medio, y es conmutable. Pero lo de la inhabilitación requiere de un estudio, porque estamos hablando de la suspensión en este momento, más una aspiración que pueda tener la diputada María Luisa Borjas
para un siguiente periodo. Pues esa es la situación y queremos manifestarle que esta tarde trataremos de conversar con un entendido en la materia económica sobre los efectos del confinamiento, o sea que el confinamiento a causa de la epidemia COVID-19 es la que mantiene semi paralizada la economía. Se considera que un 70% del sistema productivo del país está paralizado. ¿Cuáles son los efectos en el Producto Interno Bruto para Honduras? ¿Cuánto es el decrecimiento de la economía? ¿A qué nos enfrentamos? ¿A una contracción económica o a una recesión económica? ¿Qué impacto tendrá tales efectos en el comportamiento para el 2021 de la economía del país? Si se está en contracción o en recesión, los efectos que eso va a tener en la economía del pueblo hondureño, de todos nosotros los hondureños, como también consultar porque las autoridades del Banco Central han mostrado mucho optimismo sobre el tema, considerando que dice que la estabilidad monetaria es estable, pero si la economía decrece, ¿cuál será el impacto? Se profundizará lo que es la devaluación en el país y eso tiene su efecto en nosotros los consumidores, porque entre menos vale el empira ante el dólar, los productos son más caros. Si usted hace números, la devaluación en los últimos 4 años, hace 4 años era de 18 por dólar, de 18 lempiras por dólar, actualmente está prácticamente en 25. Eso significa que el poder adquisitivo de nosotros como consumidores ha sumado en 7 lempiras prácticamente. Podemos entonces tener menos productos como tal y no necesariamente de lo que se importa. Usted sencillamente va al mercado en lo que va de la pandemia, a pesar que la Secretaría de Desarrollo Económico emitió un decreto controlando precios, los frijoles siempre están por las nubes. Y, o sea, los frijoles están inalcanzables ahorita. Es lo que se denomina inflación. Entonces, cuando se devalúa la moneda, el gobierno trata de controlar la inflación, pero los que pagamos somos nosotros, porque en la realidad los productos tienen otro precio y usted que compra lo sabe, que cuando le dicen que esa inflación está controlada es totalmente historia. Nunca los números del Banco Central tienen relación con la realidad a la hora de que compramos. Si usted va actualmente a los mercados, antes le daban los patastes que le daban 2 o hasta 3 por 10 lempiras, actualmente le piden 20. Y así sucesivamente. Creo que la única que logra mantener el precio y que los productores están quejándose es la yuca. Pero de ahí todo ha tenido un disparo de el más poco del 50%. De ahí hay productos del 100% en el costo. Ese ya es un efecto del confinamiento, o sea, los primeros meses que se mantuvo paralizado, que se dieron los decretos de emergencia. Ya está el doctor Edwin Araque, pues muchas gracias. No está Ramón todavía. Bueno, ya veo a Ramón. Buenas tardes, Ramón. Le informo que ya está el doctor Edwin Araque. Buenas tardes, Ramón. No escucha el audio, Ramón. Audio. Perfecto. Mil disculpas, don Carlos, aquí solventando unos problemas con la señal. Ya estamos en vivo, ¿verdad? Sí. Sí. Saludos, muy buenas tardes. Le informo que ya está el doctor Edwin Araque en línea. Y a las personas que están a través de las redes sociales. Un placer saludar, don Carlos, a cada uno de los rincones del país que siempre están
pendientes de Cuarto Poder, donde analizamos la realidad del país, lo que ocurre en estos momentos desde diversos puntos. Yo sé que vamos a abordar el tema económico, la situación post-pandemia, y hablamos de post-pandemia porque tenemos la esperanza, no perdemos la esperanza, don Carlos, que vamos a salir de esta situación. Ya está en proceso la vacuna en varios países, incluso hay disputas entre ellos, pero esperemos que en un par de meses o quizás a finales de año estemos listos con esa vacuna, podemos andar normalmente en las calles, pero las repercusiones que va a dejar esta pandemia en materia económica a nivel mundial, pues ya se están realizando pronósticos sobre ello. Y en la región no es de esperarse, don Carlos, se avisoran números catastróficos en la región centroamericana en cuanto a el desgaste económico que va a tener esta región, porque la crisis que está golpeando en estos momentos, en estos 4 meses de pandemia, pues va a dejar repercusiones muy grandes. En Honduras, imagínese usted cómo hemos estado en los últimos años con dificultades enormes después de tantos problemas sociales que hemos tenido, y estos problemas sociales golpean nuestra economía. Por lo tanto, los números en rojo ya estaban en nuestro país, pero imagínense usted de los pronósticos negativos que se vienen, que nunca antes visto en la historia de Honduras, ni el huracán Mitch, ni el golpe de Estado, quizás ha dejado números tan catastróficos, o va a dejar en nuestro país como lo hará esta pandemia. Pues se requiere una voluntad enorme de todos los actores de la sociedad para poder salir adelante de esta situación. ¿A qué nos enfrentamos? Carlos Paz, y amigos y amigas que nos escuchamos, Ramón, pues de eso vamos a hablar con nuestro invitado esta tarde. Sí, le informo que ya tenemos en línea al doctor Edwin Araque, a quien le agradecemos esta tarde en Cuarto Poder Radio Globo por atendernos. Muy buenas tardes, doctor Araque, y le hemos solicitado esta tarde que comparezca en Cuarto Poder para consultarle sobre los efectos del confinamiento producto de del COVID-19 en tener semi-paralizada la economía. ¿Qué impacto tendrá este confinamiento en el sistema productivo, en el sistema monetario del país y alternativas? Muy buenas tardes, doctor. Gracias por atender a Cuarto Poder esta tarde. Muchas gracias a don Carlos y a don Ramón en el auditorio de Radio Globo, en el programa Cuarto Poder. Efectivamente, el efecto, el impacto que vamos a tener de esta recesión económica, que ya tenemos las cifras, pronósticos del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de otras instituciones económicas, nos indican que la recesión económica mundial va a ser alrededor del 3% en términos negativos. Eso es el decrecimiento global de los principales países, entre ellos está Estados Unidos, Inglaterra, Francia, aún los países nórdicos. Sin embargo, en los países emergentes como Rusia, India, China, tenemos todavía un crecimiento positivo. Es bajísimo en la historia, alrededor del 1 o 2%, pero todavía esos países emergentes están con relación a un crecimiento todavía positivo. No así en el caso de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, que son cifras negativas. ¿Cuál es el impacto a nivel de América Latina? Los países que van a tener mayor impacto en el decrecimiento económico van a ser Brasil, Perú y México. Y en el caso de Centroamérica, pues no escapamos a tener una recesión económica que va a andar en términos reales 6% negativo. ¿Qué significa 6% negativo? Bueno, si hacemos una relación de las recesiones económicas que hemos tenido en los últimos 30 años, por ejemplo, en el año 94, que se dio la crisis energética, que hubo una crisis que indujo a las autoridades económicas de aquel periodo a racionar la energía eléctrica. Eso implicó una contracción en los niveles de inversión y actividad productiva en términos reales de 1.9. También la segunda recesión que hemos experimentado es la del 2009, que se dio a raíz de la crisis financiera por lo ocurrido en todo el mercado inmobiliario de Estados Unidos, que derivó de una crisis y colapso de varios bancos. Eso también tuvo impacto a nivel mundial, y el decrecimiento en Honduras fue de 2.4%. Entonces, si sumamos estos 3 periodos de recesiones, se va en una sola, en el año 2020, de 6% en términos reales.
implica que la población va a tener un impacto muy negativo en desempleo que va a superar los 500.000 empleos directos. Indirecto estamos hablando de un promedio de 1.5 a 2 millones de personas que indirectamente van a ser afectadas por el desempleo. De tal manera que la inversión se va a contraer en más del 40% al final del periodo y el impacto va a ser mucho más fuerte durante el año 2021, de tal manera que la posibilidad de una recuperación económica del país va a ser alrededor del 2022. En este momento no hay un plan estratégico de las autoridades económicas del país, hay mucha ambigüedad, hay muchas acciones indeterminadas, bastante improvisación y sobre todo la incertidumbre que está generando porque no hay un plan concreto en cuanto a una reanudación de las actividades económicas y cómo va a ser para recuperar el desempleo. Hay muchas instituciones, organismos gremiales como la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, la de Tegucigalpa, el CUEP, el FOSDE, la Conferencia Episcopal, lo mismo que otras instituciones que están dando sugerencias, pero que el gobierno pues no está escuchando, casi hay un muro de contención ahí en escuchar ideas de expertos en el área económica, en el área financiera, aún inclusive expertos en el área del sistema sanitario no está escuchando. De tal manera que esto nos pone en una situación de más incertidumbre porque el gobierno no está escuchando. Casi tenemos un estado de anognosia de las autoridades económicas del país que no sienten, no perciben realmente la preocupación de los agentes económicos, especialmente los empresarios, y día a día tenemos que la situación de pobreza se va a incrementar. Y tenemos un nivel de pobreza registrado a diciembre del 2019 de un promedio de 68%, esto puede superar el 75%. Y la extrema pobreza que han dado un promedio 40 puede llegar a 45 47%, de manera tal que tenemos una situación de mucha calamidad, de mucha incertidumbre y que las autoridades económicas del país no están haciendo nada por dar un poco de confianza con un plan estratégico que ya lo tienen otros países, pero aquí en Honduras está ausente las políticas públicas. De tal manera que vemos que siguen fluctuando el tipo de cambio. Hemos recomendado nosotros que en este periodo se debería estabilizar el tipo de cambio, dejarlo fijo por el periodo que dure la cuarentena, también reducir los niveles de encaje bancario, que hoy por hoy pues tenemos que darle liquidez, medio circulante a todos los pequeños y medianos empresarios a tasas de interés que sean realmente preferenciales. Y aquí el sistema bancario, las cooperativas, las financieras, las cajas comunales, los bancos comunales, podrían ser intermediarios de estos recursos que tenían que salir por parte del Banco Central, porque es el ente que puede dar esta liquidez que requieren los sectores productivos para estimular la inversión, la producción y el empleo, pero hasta el momento no hemos visto esta situación y que nos pone en una situación realmente de impasse, de incertidumbre, que es lo que más está preocupando a la población, que sumado al miedo del contagio, pues son dos variables que nos está afectando bastante, y la tercera pandemia que se experimenta, que es la corrupción. Hoy por hoy tenemos enfrente a nuestros ojos los niveles de corrupción que se están dando y que están en proceso de verificación, como es la compra de los hospitales y la gestión que se ha hecho de recursos de bioseguridad en el sistema sanitario público, que todavía los médicos, enfermeras reclaman que no tienen material de bioseguridad y de medicinas. Hasta ahí podría yo hacer un planteamiento inicial, don Carlos, para atender cualquier otra pregunta específica que ustedes plantearme. Sí, doctor, el presidente del Banco Central es optimista y siempre maneja que la estabilidad de la moneda en el sistema bancario se debe a las reservas, pero el sector privado, esa empresa estructurada que transforma la materia prima, siempre le hemos escuchado
que requiere de liquidez. ¿Qué mecanismo se debe de utilizar? Usted dirigió la política monetaria del país como presidente del Banco Central de Honduras. Sí, efectivamente, pues se respeta la opinión del presidente actual del Banco Central, pero está muy apartado de la realidad, del contexto en que se envuelve esta crisis. Da la impresión que él está viviendo otro mundo, está viviendo otro entorno, porque es fácil estar en un escritorio o dirigiendo vía teletrabajo o difusión. La realidad es que en la calle andan los niños y madres y padres de familia casi en calamidad pidiendo, porque la mendicidad está afrontando. Entonces no podemos hablar de una estabilidad. La estabilidad es macro, pero no ha llegado todavía a la par de micro, y aquí es donde tenemos el gran problema. Durante estos últimos 10 años hemos experimentado una contracción monetaria, es decir, ya han quitado circulante a la economía para atender las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Y solo se ha dejado fluctuar el tipo de cambio, que lo que está ocurriendo es que los costos por una devaluación que día a día se está presentando, aumentan nuestros costos de importación, lo que es la materia prima, la maquinaria, el equipo, la energía, todo lo que tiene que ver con bienes importados se afectan por el ajuste en el tipo de cambio o la devaluación monetaria. Entonces, no está atendiendo las instrucciones de los sectores, y lo que hemos planteado es que estabilizar el tipo de cambio. Lo otro que él no percibe todavía es que, si bien es cierto, han hecho algunas medidas parciales que no son suficientes, pero el problema es que no hay demanda de crédito en el sistema bancario por la incertidumbre que se tiene. Entonces acá el Banco Central tiene que anunciar más bien un plan económico de poner en fideicomiso una cantidad de reservas monetarias internacionales que se tienen, que son disponibles, que es patrimonio de todos los hondureños, porque esas reservas se han incrementado con las remesas familiares, derivado de las grandes caravanas que han salido del país por falta de empleo en el país. Son ellos los héroes que han mantenido el sistema financiero, y por eso hoy tenemos un promedio de 7.700 millones de dólares de las reservas monetarias internacionales, que en la historia económica de Honduras nunca hemos tenido tantas reservas, pero esto es producto de la contracción económica que ha sometido a la economía en estos 10 años anteriores. Pues ahora es un momento que le devuelvan esa liquidez al sistema, y hemos sugerido poner a disposición del sistema financiero 20% de las reservas monetarias, que equivalen a más o menos 1.500 millones de dólares, y con 1.500 millones de dólares sería como un fondo para el desarrollo económico del país, que va a ser un promedio de 37.000 millones. Con estos recursos creo que sí se puede reactivar la economía a unas tasas de interés que oscilen entre un 5% y hasta a plazos de 10, 15, 20 años, que es lo que se quiere. Pero tiene que ser más proactivo el gobierno, tiene que ser más proactivo el Banco Central, las instituciones como Banpro, ir a visitar ya a los pequeños y medianos productores cuáles son las necesidades que requieren de financiamiento para poner a disposición sus recursos. Implicaría una emisión monetaria respaldada por las reservas monetarias internacionales que se tienen. En este momento todos los países del mundo están tomando medidas de emergencia y están haciendo una emisión monetaria, y si se destina a la producción y al empleo, no hay ningún temor de una inflación. Al contrario, hay que en este momento propiciar la demanda de bienes, porque el sector productivo necesita tener a quien venderle. Y se va a vender si hay liquidez, si hay circulantes, si la gente tiene empleo. Pero si no hay empleo, la gente no va a consumir, y por lo tanto puede ampliarse esta tendencia de recesión económica en el país, que va a ser mucho más grave. En conclusión, se requiere crear este fondo de fideicomiso por parte del Banco Central, respaldando las reservas monetarias, para financiar todas las actividades productivas de la producción interna, y destinar recursos también a un sector de la población
está ahorita limitado porque está en las centrales de riesgo. Significa dar recursos frescos para que puedan amortizar esas deudas que tienen en mora, para poder liberar estos recursos y que estas personas que son empresarios, que están ahorita limitados en tener acceso al crédito bancario, que sean liberadas las restricciones de la central de riesgo para que estos sectores productivos puedan contribuir a la reactivación económica del país. ¿Alguna otra pregunta, don Sí, Carlos? sabemos que su tiempo es limitado, doctor Araque. Compañero Ramón Ochoa. Sí, de manera puntual, yo sé que estamos contra el tiempo, don Carlos, don Edwin Araque, gracias por atendernos. La última crisis que yo recuerdo económica así fuerte fue la post-golpe de Estado. No nos hemos recuperado de ello aún. Quiere decir que si este impacto post-pandemia va a ser más fuerte que lo que vimos en el golpe de Estado, así al paso que vamos, así como se maneja la economía en nuestro país en estos momentos, ¿cuántos años ocuparíamos para salir de esta crisis, doctor Araque? Y le consulto también de manera puntual sobre el impacto que van a tener las remesas, la baja de las remesas de nuestro país, porque en Estados Unidos también se habla de 40 millones de desempleados. Sí, efectivamente tenemos que la inversión privada en el año 2008 y 2009 se redujo de 42 mil millones en términos reales a 26 mil millones, casi una contracción del 40%. A diciembre del 2019, la inversión privada anda en un promedio de 39 mil millones de lempiras. Y esos 39 mil millones se pueden reducir, de acuerdo a algunas estimaciones que se tienen, a un nivel de 22 mil millones. Estamos hablando casi un 50% de inversión privada que se va a reducir. 20% es una cosa exagerada, tener un promedio de inversión menor al que tenemos después del golpe de Estado y la crisis financiera internacional va a ser bastante dramático para el país. Y en cuanto a la reducción a las remesas familiares, pues la contracción está también afectando a Estados Unidos y por lo tanto el desempleo de nuestros inmigrantes va a ser afectado también en la misma dirección allá en Estados Unidos. Se estima que el total de las reservas monetarias internacionales se va a reducir en promedio un 25%. Eso significa 1.400 millones menos de los 5.700 que tenemos en la actualidad, y esos 1.400 va a representar ya a finales de diciembre del 2020 4.300 millones. Pero aún así, los inmigrantes van a seguir mandando una buena cantidad de recursos que casi supera el total de las exportaciones de bienes y supera la cantidad de exportación de la maquila. Es decir, que la expulsión de la fuerza de trabajo, la expulsión económica de nuestros compatriotas, hoy por hoy es el principal ingreso de divisas del país. Y finalmente, es aquí donde requiere retomar una política de reactivar la economía con tasas de intereses bajas y dejar recursos disponibles para todas las actividades productivas, sobre todo la micro y pequeña empresa y la gran empresa. Doctor, queda 2 minutos. El efecto en el recaudo de impuestos para el gobierno con los daños que hasta ahorita ha sufrido la economía y con ese 6% que va a ser menos. Bueno, ese es el otro problema que se tiene en las cuentas fiscales. La cuenta financiera del gobierno va a salir afectada en más del 20% de recaudaciones tributarias. Esa brecha es una situación bien crítica porque implica reducir gastos y hay rigideces para reducir los gastos, sobre todo en programas como educación y salud que son rígidos, es difícil. Por lo tanto, el Estado debe priorizar aquellos gastos que no son esenciales, por ejemplo, los gastos de defensa, los gastos de equipamiento militar, compra de buques, compra de armamento. Eso no es prioridad para el país. La prioridad para el país requieren políticas públicas que son para tener que atender a la población. Y el armamento, comprar uniformes, no hay amenaza en ningún país del área centroamericana o a nivel mundial que nos esté amenazando con una invasión. Por lo tanto, nuestro reto debería ser poner recursos a través de políticas públicas coherentes para reducir el hambre
la pobreza y la ignorancia. Esos son los retos, y eso no se combate con armas, ni con uniformes, ni con botas, sino que con políticas públicas coherentes, lógicas y que beneficien a la población en general a través del empleo y la reactivación económica. Doctor, le agradecemos mucho, Cuarto Poder Radio Globo, el habernos atendido. Quedamos cabal con la hora, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, los felicito por la eficiencia de tiempo y por esta entrevista que ha hecho a mi persona, así es que un saludo a todo el auditorio del Cuarto Poder de Radio Globo. Esperamos que nos vuelva a atender porque queda todavía un montón de interrogantes. Estamos a la orden, así es que conmigo pues tienen foro abierto para atenderles cuando ustedes consideren conveniente. Y un saludo a todo el auditorio de Radio Globo. El doctor Edwin Araque, expresidente del Banco Central de Honduras, experto economista, catedrático universitario también en UNITEC. Las apreciaciones y los estudios que revelan que se tendría un decrecimiento económico de un 6%, menos, ya estábamos atrofiados en los años 2017, 2018, 2019, que nunca se superó ese 3% de la economía, pero lo más grave, estimados oyentes y seguidores de la red, es el desempleo, que se calcula que 500,000 hondureños perderían su empleo, y si no se tiene trabajo, no se tiene dinero y por lo tanto no se compra. Ramón. Bueno, números escalofriantes. Mire, son pronósticos que hacen en base a la realidad y en base a lo que se viene y en base a una realidad futura de empresas que van a cerrar, de esos números que usted habla, que mire usted cómo se están dando, don Carlos, esos números que surgen como pronósticos. A inicios de la crisis se hablaba hasta de 600,000 desempleados. Hoy ya estamos cerca, muy cerca de ese número, y hacia eso vamos, pues, personas suspendidas, personas despedidas, negocios cerrados. Hoy hablábamos, hoy que estábamos trabajando en los temas de la semana con el equipo de Cuarto Poder, que la otra semana tenemos que abordar la situación de la microempresa, de la mediana empresa y de la pequeña empresa, porque al final es la que ha sufrido un impacto terrible también por esta crisis. Si bien es cierto, miramos al empresariado tratando de poder llegar a acuerdos con el gobierno para no sufrir tanto el impacto económico en esta crisis. Ajá, pero ¿qué hay de la empresa pequeña? Nadie lo representa. Si bien es cierto, ahí en el COEP hay representantes de los micros, de los MIPYMES, pero no se escucha, y son los más que sufren, son los que sufren más. Al final miramos todavía los salones cerrados, las barberías cerradas, y otro tipo de comercios pequeños y medianos que al final de tanto tiempo estar cerrados, de 4 meses de estar cerrados, sin generar ingresos, pues van a tener que cerrar definitivamente porque no van a poder cumplir sus obligaciones. Y si fijamos, don Carlos, ¿quién ha estado funcionando en estos 4 meses de pandemia? La gran empresa. Han estado abiertas las grandes corporaciones, los grandes supermercados, las farmacias, que hoy son corporaciones transnacionales, cadenas. Estamos hablando de las gasolineras, ferreterías enormes. Entonces, al final la gran empresa es la que ha tenido esos beneficios, y el que sustenta la economía, que es el que está abajo, pues no va a poder seguir, no va a poder avanzar. Esos incentivos de los que se hablaban que íbamos a tener como personas comunes y corrientes, como asalariados, incentivos que iban a tener las empresas también en base a sus obligaciones financieras, pues al final nos dimos cuenta que era una falacia, que era mentira, sino que le estaban otorgando otro crédito, otro producto financiero y más ganancias para los bancos, otras corporaciones que también, don Carlos, pues no han sufrido esta crisis. Y esto pues nos va a llevar a esos números terribles. Imagínese usted llegar a un nivel de un 75% de pobreza. Estamos hablando que solo un cuarto de la población no es pobre. Y no es que ese cuarto pasa a niveles de riqueza o sigue en niveles de riqueza, no. Tal vez es clase media la mayoría de ellos, y un pequeñito porcentaje pertenece al poder económico de nuestro país. Entonces, esa base sustantiva que mantiene la economía, que antes era clase media, hoy nos hemos extinguido como clase media, hoy solo somos pobres o ricos, pues va a quedar deschambada la mayoría, otros con sueldos bajos, porque esos son otros acuerdos que están llegando a empresas también, rebajar sueldos porque no pueden seguir sustentando las mismas cantidades o el mismo salario, y al final el impacto va a ser negativo en todo nivel, don Carlos. Yo por eso le he preguntado a Daniel Araque, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en salir de esta situación? Sí, ya llevamos 11 años del golpe de Estado y no hemos salido de esa crisis.
pues yo creo que ni con un nuevo gobierno, yo creo que ni con un nuevo sistema nos vamos a dar 5, 6, 8, 10 años. Va a ser por mucho tiempo, vamos a tener que reinventarnos de forma que quizás nunca lo hemos hecho. Vamos a tener que seguir pidiendo a nivel internacional las ayudas externas que hemos establecido como gobierno, porque si no, don Carlos, nos vamos a estancar, e incluso me atrevo a decir que en los próximos días ni el gobierno va a poder funcionar, porque no tiene capacidad para cubrir sus gastos, no tiene capacidad para operar y tiene que endeudarse en el extranjero simple y sencillamente para pagar sueldos y salarios, don Carlos. A eso me referimos, estimados Radio Escucha y los que nos siguen en las redes sociales de Radio Globo Cuarto Poder. Las barberías, los salones de belleza, los salones que esos almacenes que usted ve que tenían 2, 3 empleados porque vendían zapatos para varón, zapatos para mujer, le vendían ropa de niño, todos esos tipos de tiendas. ¿Dónde están en este momento? Esas personas están llegando a un conflicto o problema de iliquidez para pagar el local. Los empleados ya no cuentan, porque el propietario de los locales se va a quedar con el producto. Vi una situación tan dramática, estimado Radio Escucha, una escuela de sordomudos tuvieron que sacar sus artículos, escritorios, mobiliario, porque debían 2 meses de local y entonces el propietario les pidió que desalojaran. Lo que yo pienso, estimado Radio Escucha, es quién le va a alquilar ese local a esa persona en este momento. Oiga bien, una escuela de sordomudos fueron expulsados de su local y así la gente está siendo expulsada de los locales o las amenazas que se quedan con su mercadería. ¿Y cuánto las bancadas de oposición no estuvieron rogándole al Congreso Nacional que congelara los alquileres, que congelaran determinados servicios? Pero esa es la situación. ¿Y usted cómo la está pasando? ¿Usted cómo está? Le escuchamos sus intervenciones. Es necesario un plan económico, decía el doctor Araque, que se le ha venido pidiendo el gobierno, igual que la pandemia, siempre se le estuvo pidiendo un plan y los resultados nos dan la razón que nunca se hizo ni uno. Por eso se hicieron esos tipos de compra, que donaron el dinero que cuánto haría falta en este momento en el sistema financiero del país. Tardar un proceso de recuperación o esperar un proceso de recuperación hasta el año 2025 que podamos tener crecimiento económico va a ser muy difícil para quienes asuman las riendas del país. Tendría que implementarse un plan económico lo más rápido posible, porque a lo que ya teníamos estamos hablando de sumar más pobres, más indigentes, y eso puede generar una explosión social. Sí. ¿Cómo estamos, Ramón? Don Carlos, antes de abrir llamadas, nos gustaría escuchar la opinión de la población también al 2221-6800, 2221-6801, cómo la está pasando en estos momentos de manera económica. Pero le recuerdo, don Carlos, que somos una cortesía de Sanigel, que es el primer sanitizante de mano fabricado en el mercado hondureño, que mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Sanigel lo puede encontrar en varias presentaciones, en galón 450 ml, 250 ml, 60 ml y 45 ml, porque su responsabilidad, su bioseguridad está en sus manos ahora, no depende de nadie más. Cuídese con su mascarilla, con todo lo que pueda proteger su cuerpo del virus, y por supuesto sus manos tiene que estarlas desinfectando con Sanigel, que tiene 70% grados de alcohol. También está el Sani Solución en spray y en varias presentaciones también de galón, 450, 250, 60 y 45 ml. Usted con este líquido puede desinfectar cualquier tipo de aparato,
cualquier tipo de elemento con el que usted vaya a tener contacto, desinféctelo antes. Ahora hasta el dinero están desinfectando, pero use Sani Solución, que también le mata el 99.9% de bacterias en segundos. Un producto de DMC, lo puede encontrar de manera accesible en farmacias, supermercados, mercaditos y pulperías de su preferencia. También, don Carlos, hablando de economía y hablando de remesas, pues hoy tengo un importante mensaje, una buena noticia para la población. A usted que recibe remesas de sus familiares que viven en extranjero, Banco Atlántida presenta remesa en línea. Es la nueva forma de cobrar la remesa, escuche bien, sin salir de su casa, a través de su aplicación Atlántida móvil o en el celular, ingresando a través de www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione, activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de su casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, digital donde estés. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa, desde tu celular con Atlántida Móvil o ingresando a www.bancatlan.hn desde tu computadora, y realiza tus consultas a nuestra asesora bancaria interactiva, AVI, por Facebook Messenger o agregando el 2280-1010 a tus contactos de WhatsApp. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. La situación para el país será bastante difícil, y eso tiene que ver con el desarrollo humano de nuestro pueblo, que en los últimos 11 años no ha logrado ver la luz en el horizonte. Pero a esto hay que también sumarle la situación del nivel de vida, desarrollo humano, y tiene que ver con las libertades también que tenemos garantizados como ciudadanos. Hemos tratado, no sé si ya tenemos en línea, todavía no está. Bueno, entonces todo se genera de que si no tenemos empleo es muy difícil que podamos garantizarnos un nivel de vida. Pero hemos escuchado casos tan sin nombre cuando funcionarios de gobierno, que incluye a diputados, manifiestan que cuando los salarios son bajos es peor que no tener nada. Esa es la situación, porque cuando no se tiene empleo, eso significa que los salarios van a rebajar, menos lo que manifestaba Ramón, que ya no va a ser lo que se gana el empresario con el propósito de que así va a recuperar su empresa. La materia prima le seguirá costando lo mismo, el equipo le seguirá costando lo mismo, la energía es posible que le cobre más, y los tipos de servicio de telefonía, internet, es más probable que le aumente. Entonces el empresario solo encuentra la excusa en el salario, Ramón. Mire, ojalá si fuera, don Carlos, y que fuéramos de verdad un país de equidad, donde todo es en el suelo o todo es en la cama. Así como también se van a reducir salarios en la empresa privada, pues ¿por qué no en el Estado? Pero no al de abajo, don Carlos, sino que aquellos que hemos hablado eternamente y que tienen sueldos arriba de los 70, 80, 100 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil y casi 400 mil empiras, funcionarios que tienen esa cantidad de salarios. Es momento de empezar con ellos y que se pongan la mano en la conciencia. Los diputados que están ganando arriba de 100 mil empiras también son parte de ese grupo de la clase privilegiada en el país, que en un país pobre como en Honduras no podemos tener funcionarios con tan altos salarios. Ya hemos hecho cálculos, don Carlos, y son miles de millones de lempiras al año que nos ahorraríamos solo en esas personas que ganan más de 70 mil. No despedirlas, pero sí rebajarles en cierto porcentaje su salario. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué no reducir personal si hay unas instituciones de gobierno que también no tienen ningún sentido, no tienen ninguna operatividad
son elefantes blancos que al final no funcionan para nada y que también solo están generando más gastos públicos. Reducir también, que no se nos olvide, aquellos grandes privilegios que tienen altos funcionarios. Yo recuerdo en otros gobiernos, don Carlos, que el ministro de Seguridad, el presidente y algunos ministros cercanos andaban con guardaespaldas, pero otros ministros no lo hacían, mucho menos un viceministro. Cada quien andaba con su carro. Ahora no, ahora está el viceministro, anda armado hasta los dientes, con policías, con tigres y con todo tipo de guardaespaldas, con carros blindados. Yo creo que son gastos excesivos que tampoco nos podemos dar el lujo, y en esta ocasión siento yo que ya se están dando cuenta, por lo menos las autoridades de finanzas, que hay un gasto excesivo que hemos tenido durante los últimos, pero muchos años en nuestro país, y es tiempo de poner las bardas en remojo para reducir ese gasto público. Y verá usted, amigo y amiga que nos escucha, que al final sustancialmente vamos a ver cambios, por lo menos en ese gasto que se genera mes a mes en el gobierno de la República. Y no digamos si hablamos de corrupción, 60.000 millones al año establece el FOSDE que se pierden en nuestro país. Luchar con ello es cosa difícil, no es solo decir que se acabe la corrupción y ya, o que se investigue o que se trabaje por parte de las autoridades. No, ese es un cambio sistemático que no lo vamos a cambiar ni este, ni el otro año, ni dentro de 4 años, va a ser en décadas, don Carlos. Pero soluciones efectivas que se pueden dar en este momento es posible, y empecemos a ir reduciendo el gasto público, como lo establecen la mayoría de los economistas también en nuestro país. Si no hay llamadas, don Carlos, 2221-6800, 2221-6801, para conocer la opinión también de la población. O si ya no está nuestro otro invitado, me decía que teníamos otro invitado también para esta tarde. No está don Hugo Maldonado, no contesta. Habíamos dialogado con él para hacerle algunas consultas sobre el desarrollo humano y al mismo tiempo la situación de los derechos humanos en el país durante la pandemia. Lo habíamos contactado, pero no contesta en este momento don Hugo Maldonado. La otra situación que se debe de plantear desde el Estado mismo es que se habla de esa gran cantidad de remesas como reserva. O sea, la reserva monetaria del país descansa en lo que se obtiene a través de las remesas. Planteaba el doctor Araque que afectando el 20% de esos 7.500 millones de dólares, se pueden obtener 1.500 millones de dólares, valga la redundancia, para un fideicomiso y generar liquidez en el sector empresarial del país para el proceso de recuperación económica. Yo siempre me he preguntado que ese dinero que se mantiene en las bóvedas del Banco Central, si se pusiese a trabajar, ¿para qué estarse endeudando? Porque es otro tema que se tiene que discutir. La deuda de Honduras ya era bastante extrema, y con la situación actual eso se ha incrementado exageradamente. Solo escuchamos que los organismos internacionales dicen que hay disponible 200 millones, 50 millones, 130 millones. Lo último que escuché son 50 millones de dólares para atender la pandemia. Pero si tenemos reservas, ¿para qué las estamos guardando si siempre vamos a terminar debiendo? Si el Estado no genera pisto y se imprime moneda, tiene que ser muy sutil en el manejo de la misma, que es la otra propuesta económica que se está presentando, Ramón. Mire, que yo le quería hacer esa consulta, don Edwin Araque, sobre trastocar las reservas internacionales, porque entiendo, y no me atrevo así a hablar con tanta propiedad sobre este tema económico de las reservas, pero entiendo que si usted trastoca las reservas internacionales, hay un impacto también en cuanto a la devaluación, el valor que tiene nuestra moneda. Por lo tanto, las reservas internacionales, tenerlas ahí, don Carlos, que no es que uno las tiene disponibles en efectivo, sino que son a través de las transacciones de la balanza comercial que se dan de la exportación y la importación, que si usted trastoca esas reservas, pues va a sufrir un impacto el valor de su moneda. Entonces hay que analizar eso con mucha profundidad. Por eso es que varios actores políticos le decían a Libre, cuando propuso estas medidas en el Congreso Nacional,
que eran medidas demagógicas o populistas, que no solo es de agarrar esos 4.000 o 5.000 millones que hay de reserva y a ponerlos y echarlos a andar, sino que eso sirve como para tenerlo de base para el juego comercial que se da entre la balanza comercial de la exportación y de la importación. Don Carlos, por ahí va la cosa, por eso le digo, no me atrevo a decirle 100%, pero se sufre un impacto negativo también cuando se trastoca las reservas. Entonces, por ahí es fácil echarle la responsabilidad también al gobierno de turno por parte de la oposición, pero hay que ver también que cuando se toman medidas económicas, hay que ver que no se afecte a un sector o a otro, y mire, así como está la economía de nuestro país, el porcentaje del Producto Interno Bruto, como ha estado en tiempos anteriores, como ha estado el crecimiento económico en los últimos años, la verdad es que la economía de Honduras no está bien, y no solo es por la pandemia. Entonces, cualquier medida que se tome tiene que hacer en base a un consenso claro entre los mejores especialistas del área económica. Lastimosamente, don Carlos, en los últimos 2 gobiernos hemos tenido personas en esos cargos de gobierno que quizás no tienen la capacidad de dirigir un sistema de salud, no tienen la capacidad de dirigir un sistema de educación porque no se han preparado en el área, y mucho menos tienen la capacidad de dirigir un sistema económico porque tampoco se han preparado en el área. Y por eso nosotros insistimos y decimos, en esta crisis, en esta pandemia, hay que dejar los resquemores políticos, y la propuesta más clara que se le hacía por la diversidad de sectores al gobierno era que tomara en cuenta todos esos análisis, todas esas opiniones de los expertos, de los que saben, de aquellos que no tienen bandera política, o no importa si tienen bandera política, como dijo el doctor Tito Alvarado, epidemiólogo, que estaba pendiente de la salud de Juan Orlando Hernández, y yo soy del Libre, dice. Imagínense, don Tito Alvarado dice, yo soy del Libre, pero tengo que velar por el juramento hipocrático, tengo que velar por la salud del presidente, no puedo mentir. Entonces, yo creo que un economista, independientemente sea del Libre, o del Partido Liberal, o de Narrala, o de cual sea, yo creo que tendrá la capacidad y la voluntad de aportarle en estos momentos al país, pero en esas mesas técnicas que se formaron, también le hubieran dado la oportunidad, don Carlos, a economistas, a ingenieros, a personas capaces de analizar los procesos de estructura, de construcción, etcétera, porque en este momento nos necesitamos todos. Pero si tenemos pedagogos en salud, ingenieros forestales en educación y sociólogos en finanzas, pues el país va cada día para atrás, don Carlos. Yo lo que le puedo decir es que si vamos a tener 500,000 hondureños sin empleo, las reservas no sirven de nada, porque se queda en el mismo impacto de que si no hay capacidad de compra, no se puede producir porque no existe quien adquiera lo que se produce. Entonces, está hablándose de que en un plan estratégico esas reservas se puedan utilizar a la emergencia de un decrecimiento de la economía que puede llegar al 6%. Y vamos a tardar, porque ¿de qué me sirve a mí como ciudadano que el presidente del Banco Central me diga que tenemos la reserva monetaria más grande? Si es en ese periodo cuando la devaluación se ha deslizado más rápido también, pues cuando la moneda se ha deslizado más rápido. Entonces, si las reservas son para la estabilidad monetaria y de respaldo a nivel internacional, no estoy haciendo absolutamente nada con el pueblo si me están prestando por las reservas, porque por el préstamo voy a pagar intereses y estoy comprometiendo entonces los tributos que paga el pueblo, además que me estoy sometiendo con cada préstamo que me dan a las exigencias de los organismos internacionales, que siempre lo que recomiendan o lo que ordenan es reducción del gasto social. Y ese impacto de las recetas de los organismos internacionales la estamos viendo reflejada con el sistema de salud que enfrentamos en este momento y los gobiernos que lo han seguido al pie de la letra. Lo estamos viendo en el sistema educativo, que está en un deterioro generalizado en los últimos 5 años. Los adolescentes, los jóvenes, ni siquiera se quieren matricular en los centros escolares porque para los padres de familia no es atractivo que su hijo obtenga un título pero no encuentra empleo. Entonces el joven, la opción que encuentra es irse para los Estados Unidos, y creo que los gobiernos de turno
lo han encontrado en buen negocio porque las remesas ocupan el segundo lugar de los rubros de divisas en el país. Todo ese gran empresariado que se habla en Honduras no supera las remesas. Ocupan el segundo lugar en lo que es en la captación de divisas. Usted reúne las tilapias, las sandías, los melones, la ocra, los cafetaleros, que tanto se habla del incentivo de la exportación. Bueno, las famosas maquilas que tienen como 25 o 30 años de existir en el país, y lo más que llegan es a 3.500 millones al año. Y estamos escuchando en este momento que parte de tener ese soporte de 7.500 millones de dólares, ya decía que solo afectando el 20% se obtienen 1.500 millones para un fideicomiso y la empresa privada pueda tener cierta liquidez. Llegamos al final, Ramón. Sí, solo leo un par de mensajes antes de despedirme, don Carlos. Saludos a Óscar Esquivel, parte del equipo del Pulso también. Reservas internacionales, dice Óscar, es ahorro para poder comprar, importar, correcto. Y Araque dijo que estas hoy son mayores que en el 2009, por lo que se podría hacer uso. Muchas gracias por su soporte, Óscar. Vela Sorto, quiero poner un negocio en mi Honduras, nos dice. Me imagino que ha de ser una compatriota residente en el extranjero. Muy difícil, Vela, en estos momentos pensar qué negocio le va a ser fructífero. La verdad que hay mucho emprendedurismo en las redes sociales, porque poner un negocio, pagar alquiler, impuestos, no hay condiciones en este momento en el país para ello. Y me despido con Lionel Rubí. Saludos, primo Carlos, a ese primo suyo, me imagino. Don Carlos, nos vemos a las 6 de la tarde en CHTV. Bueno, gracias por escucharnos, y antes de irme saludo a Concepción Hernández. Estaba de cumpleaños el día de ayer y se me olvidó. Felicidades, John, hasta Plan de los Pinos, al oriente de la ciudad capital. Felicidades, don Concepción Hernández, por haber estado de cumpleaños, y gracias a ustedes por permitirnos estar en su hogar. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.